tu visión de la sociedad en 2030? Bueno, si digo lo que pienso, probablemente te desmoneticen el vídeo. Vivimos en una tecnocracia que nos hace creer que como estamos avanzando tecnológicamente, la sociedad está avanzando. El consentimiento, entendido como no oponer resistencia, se fabrica. Nada es casual. La sociedad en la que vivimos es un producto muy estudiado, muy trabajado por parte de los poderes mundiales. Obviamente, ellos lo planifican todo. ¿Y qué pasa con individuos desintegrados? Son mucho más fáciles de manipular. ¿Tu visión es optimista o es pesimista para los próximos 20 años? Sara Rey, bienvenida al podcast de La Calle Creators. Es un placer muy grande tenerte aquí, porque, bueno, en los últimos años te has convertido en una referencia en todo lo que tiene que ver con la divulgación y la creación de contenido. Y mi primera pregunta para ti va a ir un poquito en esa línea, y es, en un momento, en una era en la que el contenido digital está explosionando, está creciendo tanto, ¿hasta qué punto el creador de contenido es una persona, o sea, está desarrollando un síndrome narcisista o está buscando una validación exterior por encima de su trabajo interno, de lo que es el mismo? En gran medida. O sea, al final las redes sociales son espacios en los que no pagamos porque el producto somos nosotros. Y con lo que contribuimos, lo que las redes sociales venden es nuestra atención. Entonces, en un sistema que está diseñado para recolectar la atención de la gente, necesitas a personas que estén buscando atención para ser miradas. Y eso se alimenta de esa búsqueda intrínseca del cerebro de validación externa, que se debe a una falta de identidad. Cuando mi identidad está basada en qué opinan de mí los demás, qué esperan de mí los demás, hasta qué medida cumplo con las expectativas ajenas o autoimpuestas, voy a vivir en una desesperación interna porque los demás me miren y los demás me valoren. Pero el origen de eso es que no tengo un autoconcepto sólido basado en que yo tenga un valor intrínseco como persona. Pero esto es algo que está yendo cada vez a más, porque Sí. Entiendo que antes de que hubiera redes sociales, las posibilidades que una persona tenía de exponerse y de buscar la validación de los demás estaban limitadas a su círculo más próximo, salvo que tuviera acceso a algún medio de comunicación, pero eso ya era un número muy pequeño de personas. Pero ahora se ha democratizado este acceso al espacio público digital y bueno, pues todos tenemos mucha facilidad para crear contenido y para ponerlo en el online. Así es. ¿Qué sociedad estamos creando? Una sociedad rota, cuyo fruto es visible, es medible y es escalofriante. La evolución de la salud mental es algo absolutamente catastrófico, sobre todo entre niños y jóvenes, precisamente por lo que tú decías. Porque cuando yo busco validación externa, además me estoy comparando. Cuando yo era joven, yo me comparaba con las niñas de mi clase, con mis primas y con las Spice Girls a raíz de las fotos que veía en la Super Pop. Hoy en día, las niñas, los niños, los adultos, nos comparamos con el 0,5 mundial, que además sube a redes sociales una realidad completamente filtrada, que no es real. Entonces, estamos poniendo la expectativa a alcanzar en algo que es irreal, imposible e inalcanzable. Cuando las personas están basando desde la construcción de la identidad en la infancia y en la adolescencia su identidad en algo que no van a poder alcanzar nunca, directamente les estamos condenando a enfermedad mental, a trastornos mentales, si no tienen una identidad sólida de base. ¿Y cómo construimos esa identidad sólida de base? Porque si los mismos padres están en esa situación, los profesores que están dando la formación también están en esa situación, y los medios están promoviendo que al final todos busquemos la validación fuera, Así es. ¿dónde se encuentra? ¿Qué hacemos con los niños?
Pues la validación interna es saber que nuestro valor no depende de lo que somos, lo que hacemos, lo que tenemos o lo que opinan los demás de nosotros. Nuestro valor es una cuestión intrínseca. Tenemos valor por el simple hecho de existir. Aquí la cosmovisión que tengamos tiene mucho impacto, porque si yo tengo una cosmovisión atea, 100%, y yo creo que las personas son el resultado de la aleatoriedad, estamos aquí porque ocurrió el Big Bang, hubo una cuestión aleatoria de moléculas de átomos de tal, y tú eres quien eres porque se combinaron así de manera aleatoria los genes de tus padres. Realmente, sin la existencia de un Dios, ¿por qué tienes tú más valor que una mesa? ¿Por qué tienes tú más valor que un gato o que un pez? Si tú también eres el resultado de la aleatoriedad. Si nos vamos a una cosmovisión deísta, de yo creo que hay un Dios, ahí ya vamos ganando algo de valor, porque de pronto es, ok, no soy resultado de la aleatoriedad, soy un ser creado. Y hay alguna intención detrás de mi creación. Estoy aquí por y para algo. Esa gran pregunta de quién somos, de dónde venimos y a dónde vamos, ¿no? Cuando pasamos del deísmo, de creo que hay un Dios, pero es un Dios lejano, ajeno, que no conozco y que no me conoce. Cuando me voy, ¿qué es lo que me pasó a mí? O sea, mis problemas de identidad no se resolvieron hasta que yo no supe que yo había sido soñada, diseñada, creada y salvada y restaurada por el Dios que creó el universo, que para restaurar su relación conmigo se había despojado de sí mismo, había tomado forma de siervo, se había humillado, se había hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz y había muerto y resucitado para restaurar su relación conmigo. Ahí de pronto te das cuenta de que tú tienes un valor intrínseco porque Dios te amó y te diseñó. Hasta ahí la parte de las cosmovisiones. Entre ser la creación intencional de el Dios que diseñó las cadenas de ADN a ser el resultado de genes, ahí hay ya una apreciación de valor muy diferente. Y a esto le sumamos la educación. Si yo en mi entorno tengo unos padres que están muy ocupados, que llegan a casa muy cansados, que están muy distraídos y que están ellos mismos luchando con su propia salud mental, y yo no establezco un apego seguro desde la infancia, lo que está aprendiendo mi cerebro es que no tengo un valor intrínseco, que tengo que hacer cosas para que mis padres me miren, que tengo que cumplir con expectativas. Fíjate que estamos en un momento bizarro de la humanidad en el que nos dicen que la mejor manera de criar a un bebé es lejos del cuerpo de su madre. Tiene que dormir en una habitación, en una cuna, separado de sus padres. Eso es una cosa absurda. Tiene que ir en un carrito, no le puedes coger en brazos porque se va a mal acostumbrar, no le puedes, ¿sabes? Estamos arrancándoles del vínculo en un proceso de ingeniería social para hacer adultos más manipulables. Bueno, al final parece que es un poco hacia donde nos va llevando toda la tendencia, ¿no?, que hay ahora mismo, a que cada vez seamos más individualistas, más egocéntricos, más separados de lo que es nuestra comunidad, nuestro clan, nuestro grupo, nuestra familia. En toda esta búsqueda, por lo que estabas comentando antes, claro, tú apoyas mucho todo el eje de tu vida en un Dios. Pero hablabas también de cosmovisiones antes y me venía enseguida a la mente. Claro, hay otro Dios que puede ser la ciencia, por ejemplo. O hay hay gente que puede estar buscando... Pero ¿cómo puede ser la ciencia un Dios? O sea, la ciencia es el manual de instrucciones. Pero no podemos utilizar el manual de instrucciones para demostrar que no existe el fabricante del producto. Bueno, yo no entro en si existe o no existe, tanto como en cómo cada persona va buscando una manera de entender su trascendencia, ¿no? Para qué es esto, ¿no? De dónde venimos, hacia dónde vamos, qué sentido tiene todo, que al final es una búsqueda continua del ser humano.
Y ahí, volviéndolo otra vez a traer a un creador de contenido, a una persona que está exponiéndose al público prácticamente a diario, pensaba, puede ser la búsqueda de un propósito que ahora mismo está tan de moda, que si no tienes un propósito parece que no tiene sentido tu vida. Puede ser la búsqueda de un propósito como una muleta a esa búsqueda de sentido de la vida. Puede ser un camino de búsqueda. ¿Tiene sentido buscar ese propósito? Es que todos estamos aquí para algo. Todos. Hay un versículo hermoso en la Biblia que dice que Dios preparó buenas obras de antemano para que camináramos por ellas. Tu configuración cerebral, los dones que tienes, esa combinación de esas 11 inteligencias que están identificadas, todo lo que a ti te hace diferente, no es fruto de la aleatoriedad. Tiene un diseño y tiene un propósito. Y sacando la cosmovisión, lo que todos experimentamos en nuestros entornos familiares, de amistades y laborales, es que cuando lo que estás haciendo no está alineado con tus dones, con tus potencialidades innatas, con las habilidades que has desarrollado, cuando lo que estás haciendo, el único propósito que tiene es satisfacer tus necesidades, te quemas. Te quemas, te acabas sintiendo vacío y acabas intentando llenar ese vacío cada vez más con dopamina, con anestesia, con scroll, con compras, con... Cada uno tenemos nuestros vicios. Buscamos el propósito porque estamos diseñados para tener uno y tenemos un motor intrínseco que te está diciendo: tú estás aquí para algo más que para satisfacer tus necesidades, porque no eres una planta. El único objetivo de la planta es crecer. No eres una planta, estás hecho a imagen y semejanza del Dios que creó el universo. Y eso hace que tengas algo interno que te lleve a buscar algo más. Si fueras un animal, un pingüino no se cuestiona su existencia, un mono tampoco. Y tienen empatía los mamíferos. La empatía es mamífera, la capacidad de sentir el dolor ajeno, de compadecerse, de ayudarse los unos a los otros es mamífero, pero la trascendencia es humana. Entonces estamos diseñados para buscarla, porque tu cerebro, además de estar diseñado para mantenerte a ti con vida y para continuar la especie, está diseñado para que mejores las condiciones de vida de las personas que te rodean. Entonces un ser humano sin propósito sería un ser humano vacío. Es un ser humano vacío que sufre muchísimo. Porque claro, según lo que me estás diciendo, como seres humanos, todos nacemos o todos hemos sido creados, en tu caso, con un fin, ¿no? Con un camino que está como prehecho y que nuestro sentido sería intentar encontrar ese camino. Así es. Otro versículo hermoso dice que no hemos venido a ser servidos, hemos venido a servir. En el cerebro humano pasan cosas extraordinarias cuando hacemos cosas para los demás. Si yo me compro un bolso para mí misma, genero dopamina en el momento de la compra y ya. Si yo pienso, elijo un bolso y se lo regalo a alguien que lo necesita, genero oxitocina, que es la hormona del amor. La dopamina es como una cerilla que dura minutos. La oxitocina te hace sentir bien durante más tiempo. Claro, según esto, ¿cómo lo diríamos? Si estamos pensando en que la vida tiene sentido cuando estás sirviendo, efectivamente, ¿qué nos está pasando como sociedad cuando de repente hemos decidido empezar a priorizar más el que yo esté bien, que me desarrolle yo, mi desarrollo personal, que mi desarrollo profesional, sobre todo lo que tiene que ver con el darse a los demás, el darse a los propios hijos, como comentábamos antes, el armar una familia, que al final va haciendo que las familias cada vez sean más pequeñas y que el sentido de servicio cada vez se diluya más en todo este contenido que hay, que lo que nos está diciendo y exigiendo casi todo el tiempo es: ponte tú delante, desarrollate tú eres lo más importante,
¿Cómo entra eso en conflicto? ¿Cómo se resuelve eso? ¿O qué sociedad es hacia la que vamos? Bueno, por sus frutos los reconocerás. O sea, no estamos mejor. Y es una cuestión cuantificable y medible. No, es que antes no se medían los marcadores de salud mental. Bueno, en el 2000 sí se medían. Y en estos 25 años es una decadencia aplastante. Solo en la Comunidad de Madrid, en los últimos 5 años, los intentos autolíticos de niños menores de 12 años han crecido un 3.500%. Las plantas de psiquiatría infantil no dan abasto. Conozco casos reales, cercanos, de niños que se han vaciado un bote de pastillas, los han llevado al hospital, les han hecho un lavado de estómago y los han mandado a casa porque no hay camas, no hay sitio. No estamos bien. Vivimos en una tecnocracia que nos hace creer que como estamos avanzando tecnológicamente, la sociedad está avanzando. No es verdad. Estamos en una crisis de valores brutal, en un relativismo moral brutal, en una invalidación del sufrimiento, en una sociedad que no solo no da respuestas, sino que revictimiza y que es el origen de los problemas. O sea, nos hemos creído la mentira de que no se puede hacer mejor, que tenemos que convivir con los problemas sociales porque los políticos hacen lo que pueden. No es verdad. No es verdad. Una cosa es la incompetencia, otra cosa es la intencionalidad. Estamos inmersos en sociedades que están utilizando procesos de ingeniería social para destruirnos. Igual esto suena muy apocalíptico, lo es. Por sus frutos los reconocerás. O sea, los datos son los que son. ¿Cómo es tu visión de la sociedad en 2030? Bueno, si digo lo que pienso, probablemente te desmoneticen el vídeo, así que me voy a callar. De hecho, cuando dices esa palabra 2030 con una palabra antes, he hecho la prueba, te bajan los stories y te bajan los reels. No se puede decir, pero la censura no existe. Yo creo que es el momento, el mejor momento de la historia para reorganizar nuestras prioridades, para ordenar nuestros asuntos y para fortalecer a nuestras familias física, emocional y espiritualmente. Porque esto no va a ir a mejor, no está yendo a mejor. Porque además se ha logrado intencionadamente una pasividad absoluta de la sociedad. Antes, cuando algo encendía, despertaba nuestro sentido de la justicia, una injusticia, un problema, algo que ocurriera socialmente, mi madre se pasó su juventud en la calle protestando en manifestaciones, en las universidades. Cuando yo estudiaba en la universidad, estábamos en huelga una vez al mes por algo. Hemos sustituido, la sociedad civil ha sustituido su rebeldía necesaria por subir stories. Pasa algo horrible en el mundo, subo un ahora tú, un story, me pongo una banderita en mi foto de perfil y ya he contribuido a mejorar el mundo. No, te has quitado la carga de culpa, pero no has hecho absolutamente nada por mejorar lo que está pasando. Hemos perdido el sentido de lucha, ¿no? Todo, porque nos hemos creído la mentira de que no se puede hacer mejor. Y, o sea, perdóname, es que al final la sociología funciona así, la ingeniería social funciona así. Nos han puesto a todos una zanahoria delante con un palo, nos han hecho así y lo único que miramos es cómo puedo aumentar el diámetro de mis glúteos en el caso de las chicas, de mis bíceps en el caso de los chicos. Cómo puedo parecerme más a las personas que veo en redes sociales y cómo puedo mejorar mi carrera profesional, mi aspecto físico, ya ni mi familia, ni eso. Y hemos dejado de mirar para afuera, nos hemos creído la mentira que con subir un story cuando pasa algo malo a nuestro alrededor, uy, la Dana, venga, subimos un story, chimpún. No,
No, las personas responsables de la gana de uno y otro partido político siguen en el poder. Sí, bueno, ahí no se ha tomado ninguna responsabilidad. Nada. Muchas veces estabas hablando ahora de los bíceps y los glúteos y me ha parecido muy interesante porque en ocasiones te he oído hablar sobre la importancia que tienen los bíceps y los glúteos en la selección humana, ¿no? En la selección de pareja o en la selección de compañero de vida o compañera de vida. Y hasta qué punto eso colisiona con lo que me estás diciendo. O sea, tenemos que exhibirnos para optar a mejores parejas y trabajarnos y desarrollarnos personal y profesionalmente para poder ser un hombre en este caso que sea proveedor y que sea protector y todo lo que ello supone. O no sé, o sea, ¿dónde está el punto ahí de encaje con lo que me estás diciendo? El punto está, desde la perspectiva bíblica, el punto está en entender que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, que somos creación divina y que, como dice Dios en la palabra, tenemos que amar al prójimo como a nosotros mismos. Cuando piensas en Dios como un padre, que es lo que nos invita a que le veamos como un padre, a que le llamemos padre. ¿Tú tienes hijos? 2. 2. A mí me dolería lo mismo, más o menos, que mi hijo sufra abusos a que mi hijo sea un abusador. A mí me duele ver si mi hijo hace algo malo a otra persona, pero también me dolería un montón verle hacerse algo malo a sí mismo. Fumar, consumir drogas, tomar alcohol, no dormir, maltratar su cuerpo. Entonces, cuando entendemos esto y entendemos que somos amados profundamente, empiezas a relacionarte con tu cuerpo y con tu aspecto físico de manera diferente. Yo he tenido anorexia, he tenido bulimia. Yo creo que rocé la ortorexia porque estaba obsesionada con el gimnasio, con todo esto, con la alimentación. He sido vegana, paleo, keto, o sea, este nivel de intensidad que ves, pues antes estaba dirigido a otras cosas, ¿vale? Y todo el foco estaba en Ahora, ¿cómo para nutrir un cuerpo que ha diseñado Dios? Y eso es muy bonito, porque ahí te tratas con amor, te cuidas. Voy al gimnasio, obviamente me peino, me maquillo, me visto, me hago las uñas, me arreglo, pero porque al final entiendes que tu cuerpo es la presentación y que tú estás representando al reino y tienes que hacerlo con dignidad. Pero te tratas a ti mismo desde honrar la dignidad que Dios te ha dado y no desde buscar validación ajena. La atracción humana tiene una capa física y tiene una capa emocional. Y todo el sistema de la atracción está diseñado para la reproducción. Cuando yo convierto la reproducción en algo parecido a un deporte, de voy a tener relaciones sexuales con alguien como el que dice me voy a correr por el Parque del Retiro, nos estamos haciendo un muy flaco favor. Porque ir a correr por el Parque del Retiro no incluye intimidad, no requiere de una estructura emocional previa. Practicar relaciones sexuales como si fuera un deporte está obviando el hecho biológico, y esto no es ideológico, es biológico, medido y medible, de que para que una relación sexual no tenga consecuencias negativas a nivel emocional, consciente e inconsciente, se tiene que hacer en un entorno psicológicamente seguro. Esto que a mí me parece una obviedad de, por lo menos, que donde estés te estén respetando y que estés en un lugar en el que no te sientas amenazado cuando estás teniendo intimidad física. Es fascinante ver el odio que generan redes sociales. O sea, los reels que más hate reciben es cuando digo esto. Que para tener intimidad con una persona,
lo mínimo es tener un entorno de seguridad psicológica. Bueno, pero porque quizás, sobre todo desde la perspectiva masculina, que es la que yo conozco al final, se sobreentiende que ese entorno de seguridad siempre está, pero a lo mejor no siempre está. A lo mejor no siempre está. Es muy habitual que, bueno, pues que haya encuentros sexuales que no se den en condiciones en las que las dos personas que están teniendo, o las tres, las que sean, se encuentren realmente seguras y a lo mejor estén fingiendo esa seguridad o estén sometiéndose porque quieren conseguir otra cosa o no sé. Claro, es muy divertido porque el otro día lo pensaba, hace 2 días fue el Día Mundial contra la Explotación Sexual y la Trata de Personas. Y yo me acuerdo cuando, ¿te acuerdas del momento de la manada? Que salimos todas a la calle enfurecidas porque dijimos, no es abuso, es violación. Que una mujer delante de, no me acuerdo cuántos eran, 8 tíos, no oponga resistencia física, no significa que esté consintiendo. El consentimiento, entendido como no oponer resistencia, se fabrica, se manipula, se fuerza. Que la persona con la que estás teniendo una intimidad física no oponga resistencia física o incluso finja placer, no significa que desee hacer lo que está haciendo o que sea algo bueno para ella. Entiendo perfectamente lo que dices, Sara, pero ¿hasta qué punto la responsabilidad es del que empuja o de la que cede? Para mí hay una gran parte de, obviamente, el que empuja, porque muchas veces la persona que cede, vámonos al tema de la prostitución. En España se consumen, hay 1,5 millones de hombres cada día que consumen prostitución. Si empiezas a echar cuentas, lo de 1 de cada 4 se queda corto, pero bueno. Estos hombres están comprando consentimiento con dinero, están convirtiendo a una persona en un objeto que comprar para satisfacer un deseo, están deshumanizando a la persona que tienen delante. Le están arrancando cualquier sentido de dignidad porque la están convirtiendo en una silla, una mesa, en algo así. Estas personas tienen una responsabilidad enorme. Porque las mujeres que llegan a ese sitio, o sea, nadie desearía para su hija vivir eso, ni para su hermana, ni para su madre. ¿Por qué entonces le haces algo a otro ser humano que no te gustaría que le pasara a tu hija? ¿Y qué hacemos con la prostitución? Abolirla y penalizarla. Pero claramente y 100%. No tiene ningún sentido. Es una cuestión de dignidad humana. ¿Y cómo canalizamos toda esa energía masculina? Y aquí no sé si estoy que diciendo se algo. Vayan al gimnasio a hacer flexiones. Literal. O sea, porque ese también es un argumento muy peligroso. Es que si no hay prostitución, habría más violaciones. La vida y las experiencias de las mujeres prostituidas valen menos que la vida y las experiencias de las mujeres que no estamos en esa situación. Si se lo hacen a otras, no nos importa, pero que no nos lo hagan a nosotras. Vamos a generar una clase de mujeres que sean violadas diariamente a cambio de dinero. Les hacen recibir entre 10 y 20 clientes al día. Fisiológicamente, es una barbaridad. A ellas sí, a nosotras no. Vamos a usarlas a ellas para protegernos a nosotras. Es fuerte el argumento. ¿Y qué hacemos con las mujeres que sí que manifiestan querer hacer eso o querer dedicarse a eso? Yo tengo la bendición de colaborar con Amar Dragoste, que es una asociación que rescata a mujeres de estas situaciones. Y tengo la bendición de haber conocido y conocer ya a decenas de estas mujeres. Todas las que yo conozco llegaron ahí porque o las obligaron quitándoles el pasaporte, inyectándoles heroína, pegándoles palizas y enseñándoles fotos de sus hijos en sus países de origen con el periódico del día, o porque sufrieron abusos sexuales en la infancia, fueron violadas y no les quedaba otra opción económica.
La pobreza es una pistola en la cabeza para hacer este tipo de cosas. Yo no conozco ninguna mujer con un autoconcepto sólido, con una salud mental sólida y estable, que tome la decisión voluntaria de hacer esto. Porque es antinatura. O sea, ¿en qué momento permites que te hagan eso 10 veces al día con señores que no conoces? De verdad, o sea, que es vomitivo. Si estás ahí voluntariamente, es porque traes una psique, un autoconcepto y una identidad destrozada. Y no ves otra salida para ti misma, pero porque la enfermedad mental no te lo permite, eres una víctima. Y saliéndonos un poquito del tema de la prostitución y volviendo otra vez a las relaciones humanas. Ahora mismo hay mucho, bueno, en los últimos años, mucho movimiento hay un Ministerio de Igualdad, hay consentimiento informado, o sea, es como que se ha generado mucha corriente de opinión en ese sentido. ¿Cuál es tu visión sobre esto? ¿Cómo ves tú que debe de ser una relación sana entre un hombre y una mujer? Y hasta qué punto, lo que comentábamos antes, ¿no? Hasta qué punto una mujer, bueno, tenemos casos muy recientes de políticos que están teniendo problemas judiciales porque, bueno, han tenido relaciones en las que el consentimiento no quedaba del todo claro. Había un acompañamiento, todas las señales parece que indicaban una cosa, pero luego a lo mejor era otra. ¿Qué sucede ahí? ¿Qué sucede en esas cabezas? ¿Qué pasa en la cabeza de alguien? Bueno, tenemos políticos y tenemos futbolistas. ¿Qué pasa en la cabeza de alguien que entra con alguien en un bar, en un aseo de una discoteca y sale y pone una denuncia? ¿Qué está fallando? Es la pregunta. Está fallando que, imagínate que tú y yo nos sentamos y tú me ofreces un café. Y yo entro, vale, ¿quieres un café? No, gracias, pero estoy contigo. No, es que hemos venido a tomarnos un café. No, sí, pero es que me apetece hablar, pero no quiero café. No, es que te tienes que tomar el café. Bueno, es que no me apetece tomarme un café. No, es que te vas a tomar el café. Que yo me siente contigo, que yo hable contigo. No te da derecho, no te da permiso para tener relaciones conmigo. Obvio, es una cuestión de inmadurez masculina, entonces. Es una cuestión, de nuevo, de que, a ver, los seres humanos somos esclavos hasta un punto muy alto de nuestros impulsos. El deseo sexual es algo que está ahí, que nuestra sociedad, en vez de enseñarnos desde la infancia a controlar y sobre lo que tener dominio propio, nos entrena para desarrollar. La pornografía genera personas abusadoras. Cuando tú te pasas horas viendo a seres humanos siendo usados para satisfacer deseos, en tu cerebro se escribe que las cosas son así, tú tienes derecho a hacer eso. Si en vez de consumir pornografía y de vivir en una sociedad hipersexualizada en la que se les pone a las niñas de 6 años bikinis con relleno, se les venden tacones, tenemos políticos diciendo que es que los niños tienen derecho a tener relaciones sexuales. O sea, mientras que vivamos en Sodoma y Gomorra, en el que se entienden las relaciones sexuales como un deporte, como algo que no requiere de intimidad, que no requiere de conexión emocional. Esto va a ir a más y está yendo a más. En el 2010, cuando empezamos con la agencia, uno de nuestros primeros clientes era precisamente una de las actrices porno más reconocidas de España de los últimos, hasta hace 5 años, y que estaba montando una productora con su pareja de entonces. Y recuerdo que en las conversaciones que teníamos tanto con ella como con la gente que nos había puesto en común, todo lo que tenía que ver con la pornografía era un sinónimo de empoderamiento y de empoderamiento femenino. De hecho, luego hay un montón de teorías queer o hay suplementación con testosterona para cambiar de sexo,
es lo que tú me estás comentando, un giro del péndulo de hemos llevado muy lejos el empoderamiento femenino desde esta perspectiva y ahora hay que volverlo hacia el otro lado. O sea, porque la corriente de opinión que tú estás planteando ahora contra la pornografía, contra la sexualización, ¿no?, de los niños, en la que obviamente por el momento vital que estoy viviendo, que tengo 2 niños, pues empatizo muchísimo con eso. Claro. ¿Es una contrarréplica o es que las chicas estas que hacían y que promovían y que veían en la pornografía un empoderamiento femenino porque era una cosa que hasta había sido muy masculina y que de repente ellas tenían acceso, lo protagonizaban, lo lideraban el proyecto a nivel empresarial? No sé, ¿cuál es tu visión sobre eso? ¿Qué piensas de ese movimiento? Mi visión es que, fíjate que el feminismo literal, definición de la Real Academia de la Lengua Española, es defender la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Eso es algo bueno y es algo necesario. Y desgraciadamente en muchísimos países del mundo sigue siendo algo imprescindible. Hay millones de mujeres que siguen siendo tratadas como ganado, que no tienen derecho absolutamente a nada, ni siquiera a caminar por la calle con la cara descubierta. O sea, el feminismo entendido como la igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres sigue siendo muy necesario. Ahora, esto se ha agarrado y se ha convertido en una ideología que lo que está haciendo es destruir a la mujer. En el nombre del feminismo y el empoderamiento femenino, están poniendo a decenas de miles, cientos de miles, millones de chicas en todo el mundo a prestarse voluntariamente a vivir encerradas en una habitación generando contenido sexual para OnlyFans. Chicas que en vez de estar estudiando una carrera, corriendo por el parque, escribiendo, leyendo, formando una familia, se han convertido en esclavas sexuales que lo único que hacen durante 12 horas al día es hacerse vídeos. Y les han hecho creer que lo que están haciendo es estar empoderadas, porque si haces esto no vas a tener que estudiar, como si estudiar fuera algo malo. Y te vas a poder comprar todos los bolsos que quieras, como si eso fuera lo único importante. Lo que no nos estamos dando cuenta es que en el nombre de defender los derechos de las mujeres se las está convirtiendo en ganado para saciar los impulsos instintivos de los hombres. También hay ahora un movimiento muy fuerte que apunta hacia una vuelta de la mujer a la casa, una vuelta de la mujer a esa mujer americana de los años 60, ¿no?, que nos han vendido. ¿Cuál es tu visión sobre eso? Sobre este tipo de filosofía o de ideología. Es que es lo natural y es hermoso. O sea, la cantidad de ingeniería social que ha hecho falta para hacernos creer a las mujeres que cuidar de nuestros hijos y cuidar de nuestra casa es opresión. Pero sin embargo tú estás fuera de tu casa, o sea, tú trabajas, eres empresaria, eres creadora de contenido, eres speaker, divulgas. El problema es que, fíjate que, mira, volviendo a la Biblia, el libro de Proverbios lo escribió el rey Salomón en el 1500 a.C. Y ahí hay una descripción en Proverbios 31 de la mujer virtuosa. Se te vuela la cabeza. La mujer virtuosa que describía el rey Salomón en el año 1500 a.C. es una mujer que se levanta a la primera de su casa, que cuida de sus hijos, que cose, que cocina y, textual, que considera la heredad y la compra, que reinvierte los ingresos de su negocio de telas en comprar viñedos. Literal. La mujer que describe el libro de Proverbios 31 en la Biblia es una mujer que cuida de sus hijos, que cuida de su casa y que utiliza los dones que Dios le ha dado para crear. Habla que también de que su sabiduría, las palabras que salen de su boca, son su honra y que se la respeta en el pueblo por su inteligencia. Es una cosa hermosa.
El problema es que a raíz de la revolución industrial, porque hasta la revolución industrial las unidades familiares eran unidades productivas también. Si el marido era herrero, todos eran herreros. La mujer era herrera y los niños trabajaban con los padres. Si eran ganaderos, todos trabajaban, eran unidades productivas en las que se repartían las tareas de producción y las familiares. Llega la revolución industrial y se centraliza la producción. Y en vez de tener talleres domésticos o locales domésticos en los que se producen cosas, se centraliza todo en naves industriales. Y ahí, por primera vez en la historia, quitando las guerras y los pastores, se saca a los hombres de casa durante 10-12 horas seguidas, se envía a los niños a escuelas durante 10-12 horas seguidas y se deja a la mujer sola en casa, ocupándose única y exclusivamente de las tareas domésticas. Eso es antinatural y eso es injusto y es malo, obviamente, pero es malo para los hombres, porque tener a hombres que están diseñados para hacer otras cosas, haciendo tareas repetitivas, ya sea delante de un ordenador o en una fábrica durante 12 horas al día, es malo para el hombre. Tener a los niños durante 10 horas separados de sus padres es malo. Y tener a las mujeres encerradas en casa durante 12 horas es malo también. Entonces, hemos agarrado una realidad opresiva para hombres, mujeres y niños y en base a eso hemos dicho, vale, ¿cómo resolvemos este problema? Vale, vamos a hacer una cosa. Vamos a dejar a los hombres trabajando 12 horas fuera de casa, vamos a dejar a los niños fuera de casa 10 horas y se nos ha ocurrido una idea brillante. Vamos a sacar a la mujer de la casa y la vamos a poner 12 horas también fuera de la casa a hacer tareas. Y vamos a hacerlo de manera que haya tal inflación que en una generación ya no se pueda vivir si los 2 adultos están trabajando 10 horas fuera de casa. Y así lo hacemos de manera que cuando vuelvan al hogar todo el mundo llegue cansado y no haya tiempo para hacer las cosas que hay que hacer. Es perverso. ¿Crees que hay un plan detrás de eso? Porque claro. No es casualidad, no es... O sea, hay alguien que ha dicho, vamos a mover esta pieza aquí y esta otra aquí. Claro, nada es casual. La sociedad en la que vivimos es un producto muy estudiado, muy trabajado por parte de los poderes mundiales. Obviamente, ellos lo planifican todo, lo piensan todo, hacen ensayos de todo, tienen sus reuniones de todo y todo lo planifican y todo lo ejecutan. ¿Qué consigo si saco a papá de casa 12 horas, saco a mamá de casa 12 horas, saco a los niños de casa 12 horas? ¿Qué pasa cuando todos vuelven a casa a las 6 de la tarde y están juntos? Están reventados. ¿Y qué pasa cuando están reventados cuando están juntos? Están mal. Y que la familia pierde su fuerza. Y cuando la familia pierde su fuerza, el individuo se desintegra. ¿Y qué pasa con individuos desintegrados? Que son mucho más fáciles de manipular. Muchísimo más fáciles de manipular. Hay una correlación directa, que puede ser casual, ¿vale? No se pueden hacer inferencias científicas, pero hay una correlación directa entre la incorporación de la mujer al mundo laboral y los problemas de salud mental de la infancia. No porque las mujeres no puedan salir a trabajar, sino porque si tú determinas, y en España somos afortunados, que con 4 meses del bebé ya lo puedes dejar en una guardería durante 10 horas y la madre ya se tiene que reincorporar, estás dañando a generaciones enteras desde la infancia. A nivel inconsciente estás produciendo cerebros dañados, con problemas de autoconcepto, con problemas de autoestima, porque no han podido desarrollar un apego seguro con su figura, que es su madre, durante la exogestación, que dura mínimo 9 meses. Entonces, ¿qué tendríamos que tener? A las madres ocupándose de los niños durante 1 o 2 años. En Alemania son 4 años, en países nórdicos son 4 años, Rumanía son 4 años, 2 años, 3 años. Ya está, y no pasa nada. Y tampoco es 100%, puedes estar 1 año más tranquila con los niños y haciendo otras cosas. Obviamente, otro problema también es que antes criábamos a los niños en comunidad. Ahora los criamos solas en casa, porque quedarte sola en tu casa con tu hijo 24/7 durante 1 año tampoco es bueno. Las madres sufrimos muchísimo. Lo ideal sería vivir en familia, tener cerca a una madre,
una tía, que ya tienen la menopausia, que no tienen hijos, que vienen a tu casa y te dicen, hija, yo me quedo con el niño, vete a dar un paseo, queda con tus amigas, yo te cocino, yo te limpio. Pero como hemos roto la familia y nos hemos aislado en micropisos en ciudades de cemento, claro. Y la posibilidad de relación efectivamente se ve muy mermada. Claro. Y al final aislamos a esas mujeres. Exacto. Por lo cual, cuando les estamos dando unas vacaciones o un respiro más largo, a lo mejor también les estamos condenando más a aislamiento, a encerrarse. Exacto. Y por eso hay muchas mujeres que ven la vuelta al trabajo de manera agridulce, porque por una parte es, voy a estar con gente. Yo me acuerdo de la sensación de voy a tener conversaciones adultas, pero su biología está desgarrada porque están dejando a su niño atrás. Qué bonito sería volver al diseño y que tú pudieras criar a tu bebé rodeado de otras mujeres con niños. Un hack parental, ahora que los hacks están de moda, el mayor hack parental que descubrimos mi marido y yo es que los domingos intentábamos seguir saliendo a restaurantes con los niños. Ir a un restaurante con niños es una locura. Hasta que nos dimos cuenta de que, no, vamos a empezar a invitar a gente en casa. Y de pronto te das cuenta de que cuantos más niños hay, más se autorregulan y mejor se lo pasan. Y de pronto te das cuenta de que la mejor manera de pasar los fines de semana es con 5 matrimonios y 20 niños. En comunidad, porque entonces ahora cuando viene una amiga a mi casa que tiene un bebé recién nacido, mis hijos ya son mayores, yo estoy loca, la veo y es ¡ay! Y entonces yo me paso 2 horas con su bebé en brazos y ella se sienta, se toma un vino, habla, está tranquila, la que ya es mayor friega los platos y nos regulamos. Y de pronto cuando estás en estas circunstancias miras alrededor y dices, ostras, es que así tendría que ser todo el rato. Porque no estamos diseñados para vivir en soledad. Totalmente. De hecho, la soledad es uno de los principales problemas que tiene nuestro modelo de sociedad actual. Exacto. Y ahora que estamos hablando de familias y como aprovechando que tú eres empresaria también y que has tenido que casar estos dos modelos de vida, ¿no? El modelo que nos pide desarrollarte profesionalmente con el modelo de desarrollarte familiarmente. Y hablando un poquito de empresas familiares, ¿cuál es tu visión sobre este modelo de negocio? Sobre cómo se integra la familia que monta una empresa, cómo funciona, porque claro, todas las complejidades, todas las complicaciones que están manifestando ahora, si encima le metemos en la vertical de tenemos un negocio por el que tiene que entrar dinero, que luego, que si entra, tenemos el problema de cómo se reparte y en qué se utiliza, pero si no entra, tenemos el problema de quién asume los costes y quién penaliza primero, quién después. Pero luego también tenemos el problema de cómo lo transicionamos a la siguiente generación y cómo dejamos de mandar nosotros para que manden otros o cómo dejamos que entren ideas nuevas. Bueno, hay un montón de variables. Sí. ¿Cómo ves tú el mundo de la empresa familiar? A mí... O sea, para mí, si me preguntas, que luego será lo que Dios quiera, pero para mí sería una bendición que mis hijos, o sea, que pasara algo para que poder trabajar con mis hijos y poder tenerles cerca y verles crecer como adultos y poder interactuar con ellos y no sé, o sea, para mí sería de verdad una bendición hermosa y que viviéramos todos cerquita, que nos compráramos casas unos cerca de los otros y que pudiéramos tener independencia y a la vez vivir juntos. O sea, para mí como madre sería uno de los mayores regalos. Una de las mayores bendiciones, tener a mis hijos cerca y a mis nietos y a mis bisnietos y a mis nueras para el resto de mi vida. Claro, o sea, ¿qué padre o madre desea que sus hijos se vayan lejos? Y luego es verdad que ahí, cuando es algo familiar y esa familia tiene unas bases sólidas, le echas otra carne al asador. Porque no es algo que te pagan, vas y es de 8 a 6. O de 8 a 8, igual, y vuelves a tu casa y tal. Es un propósito y, volviendo al principio, hay un sentido de trascendencia, de legado. Y aunque los retos suelen ser mayores, porque claro, hay confianza, entonces cuando hay confianza la intensidad emocional sube de nivel. Pero a la vez el sentido de propósito es más grande.
Porque yo no estoy haciendo esto para tener un salario anual. Yo estoy haciendo esto por mis hijos, por mis nietos, por mis bisnietos, por crear un legado, por crear un lugar en el que ellos puedan crecer y puedan desarrollarse. Entonces, la base es hermosa. Luego, como en todo, todos los seres humanos somos corruptos y corruptibles y donde nos sueltes la liamos parda. Entonces, luego hay que gestionar la parte de la carne y lo humano de todo eso. Pero yo, como madre, me muero, me muero de la felicidad. Como sabes que ahora mismo tenemos una generación, que es la generación Z, que está muy reticente o parece que su compromiso con el trabajo. ¿Cómo hacemos para transicionar desde la generación que ha montado el negocio, la primera generación, y que obviamente tiene muy definido una empresa familiar, pues tiene muy definido su propósito, seguramente tiene una vocación como la que tú has manifestado, de crear un entorno seguro y un entorno virtuoso en el que todos los demás, nueras incluidas, se puedan sumar y crecer, y de repente se encuentran con una siguiente generación como la actual que, bueno, pues sus valores son radicalmente diferentes, su propósito de vida empieza a alejarse o se aleja mucho del propósito de vida de sus padres. Han pasado del FOMO, que es el miedo a perdérselo todo o perderse algo, al HOMO, que es disfrutar de perderse algo. O sea, la generación que viene es una generación que, desde la perspectiva del creador, no tiene interés o no manifiesta ese interés. ¿Cómo hacemos para implicarles, para hacerles partícipes del propósito de la empresa familiar? Primero tenemos que ser conscientes del origen. Si la generación Z es tan distinta a nosotros, es porque hemos delegado su proceso de culturización a fuentes externas. Si esos niños, esas niñas, hubieran sido culturizados en el entorno de la familia, sus prioridades no serían tan distintas a las nuestras. Hemos permitido que sean culturizados según, de nuevo, un proceso de ingeniería social. Nos hemos creído que porque las pantallas son algo tecnológicamente avanzado era bueno y deseable para nuestros hijos, y nos lo seguimos creyendo. Gracias a Dios ya va habiendo una corriente que va diciendo tú, espérate, ¿qué estamos haciendo? Pero hay una generación entera que se la hemos soltado a las pantallas y hemos permitido que sean socializados, culturizados y generados su autoconcepto desde ahí. Porque nosotros estábamos demasiado ocupados persiguiendo nuestro desarrollo profesional y personal que para preocuparnos por el de nuestros hijos. Y sé que suena bestia, pero es que es necesario verlo. Ahora, ¿qué hacemos con esta generación? Esta generación internamente no prefiere lo externo a lo familiar. Esta generación está buscando, está deseando pertenecer a lo más cercano que es su familia. Lo exterior es un sucedáneo. Es lo que les dio el mundo cuando su familia miró al otro lado. Y de nuevo lo siento porque suena muy fuerte, pero es que es así y hay que decirlo. Entonces, ¿qué es lo bonito de todo esto? Que esta generación está buscando pertenecer, está buscando tener propósito, está buscando que su padre, que su madre les abracen y les digan: te quiero, me importas y quiero estar contigo. Ahora, como ha pasado un tiempo y esta generación ya tiene 20 y tantos, tienen muchas heridas y muchas cicatrices. Entonces lo que no podemos pretender es: bueno, hijo, valido tu dolor, tu sufrimiento, ven y abrázame. Igual tu hijo está muy enfadado ya. Igual tu hijo tiene muchas heridas y muchas cicatrices. Pero en su esencia, en su corazón, su cerebro, porque su cerebro está diseñado para buscar tu amor. Literal, es una cuestión biológica. Eso requiere por nuestra parte perseverancia y paciencia, de hacer un acercamiento para intentar entender cuáles son los principios, los valores y las prioridades que les ha dado el mundo, dar unos pasos, ir a buscarles dónde están y con amor, con paciencia y con firmeza irles trayendo
de nuevo a la familia, no solo a nivel nominal, es que es mi hijo porque tiene mis apellidos, no, a nivel personal, mental y de valores. Claro, estabas comentando antes que que estos hijos, esta segunda generación, se ha distanciado porque la familia no le ha atendido. Pero es que si me imagino a un empresario, si hay algo que le va a suceder seguro es que va a tener poco tiempo para atender a su familia, o sea que es intrínseco en cualquier sistema empresarial, familiar, que los fundadores no atiendan como deberían a sus hijos. Es algo, o sea, claro, el mundo nos ha hecho creer que lo más importante es nuestro desarrollo personal y profesional. Y con eso, esos empresarios salían todas las mañanas de su casa, ojo, con una intención preciosa de proveer para su familia. O sea, y todo esto lo estoy diciendo porque yo he estado ahí y yo he hecho eso. Yo he dejado a mis hijos delante de una pantalla en casa para poderme poner a mandar mails, ¿eh? O sea, estoy hablando en primera persona, no estoy desde un lugar de superioridad moral. Y yo entiendo esa sensación de salir de casa para proveer. Pero como vivimos en sociedades que desprecian la importancia de la familia, nosotros hemos terminado creyéndonos la mentira de que nuestros hijos, con que vayan al colegio y los vídeos y los videojuegos a los que jueguen no sean muy violentos, vamos bien. No es suficiente. Eso es mentira, no es verdad. Entonces, para que una empresa funcione, y aquí, queridos empresarios, sabéis que tengo razón, para que una empresa funcione no es imprescindible que tú estés ahí 12 horas al día. No es imprescindible. Una empresa puede funcionar trabajando 8 horas al día. Tu empresa igual en vez de crecer con 2 dígitos, crece con 1 dígito, ok. Pero vas a poder estar en casa. Mi marido y yo, después de hacerlo muy mal y de tener consecuencias internas familiares feas que ya se han reconducido porque nuestros hijos son pequeños, pero después de hacerlo muy mal, ahora estamos priorizando por encima de cualquier cosa estar en casa a las 4:30 de la tarde. Claro, estoy hablando desde el privilegio. Somos empresarios los dos y los dos podemos cerrar el ordenador a las 4:30 de la tarde y estar con los niños. Pero es súper importante que a nivel social le demos a la familia la importancia que tiene y que empecemos todos a reorganizar nuestras prioridades. Me parece muy interesante esto que planteas. Y ahora que estás hablando de empresarios y que estás hablando de desarrollo personal y que estás hablando de desarrollo profesional, ¿cómo ves la tendencia que hay ahora tan fuerte en que empresarios que son líderes de sus corporaciones o de sus grandes empresas o de empresas más pequeñas se pongan a la cabeza de la comunicación de estas empresas y estén generando un contenido prácticamente diario y que haga que la compañía pues cada vez sea más transparente, sea más cercana, sea más veraz, incluso que está empezando a transformar el sector de la publicidad, porque la publicidad tal y como la entendíamos hasta ahora empieza a perder sentido, ¿no? Hay veces que pienso, llevo 15 años con una agencia de publicidad y hay veces que pienso la publicidad está muerta, no tiene sentido un anuncio de tele como lo concebíamos hace 10 años, porque ni la tele existe ya o existe en la medida en la que estaba antes, pero ni siquiera el spot televisivo que ahora se pone en redes tampoco tiene mucho sentido y estamos viviendo una transformación y quería conocer también eso, ¿cómo ves de trascendente o de importante o cómo vivencias tú como creadora también y como protagonista de este hecho el que cada vez el empresario, este empresario que debe de acabar a las 4:30, se tenga no solo que poner al frente de su empresa, sino también al frente de la comunicación de su empresa? Es fundamental. Es fundamental. Una de las cosas positivas de todo este proceso de información, de exponernos en redes, es que nos ha abierto la puerta a lo que hay detrás de lo que antes eran marcas en anuncios perfectamente producidos, ya sea en revistas, en carreteras o en la tele.
Y eso conecta con una necesidad humana de generar una conexión emocional con la persona que tienes. Ahora mismo, me pasa a mí y nos pasa a millones de personas, yo me fío más de una marca de cosmética que siga en redes sociales y que vea con mis propios ojos al fundador o a la fundadora, que escuche su historia, por qué ha montado la marca, que me enseñe vídeos del proceso de fabricación, que me cuente si un día se siente mal, que de un anuncio perfecto con una modelo que sé que lleva hialurónico, láseres, todo este tipo de cosas, y que sé que probablemente no use su crema en su día a día. 1000 veces antes. Y está pasando, y es un proceso, y cada vez va a ir más, porque cada vez creemos más en las personas que en las marcas y hacemos muy bien. Una de las pocas cosas buenas que le veo a la inteligencia artificial es que cada vez más lo imperfecto, lo humano y lo auténtico va a tener más peso. A mí ya me llegan, cuando subo un vídeo así con cámara, maquillaje, peinada, producida, hablando ta, ya me preguntan, ¿eres un avatar de ella? Claro, cada vez más, cuanto más imperfecto sea tu maquillaje, tu pelo, el ángulo, la luz, te equivoques, te rasques la nariz cuando hablas y hagas cosas que jamás haría un avatar, más creíble va a ser tu mensaje. Y esto es bonito, ¿por qué? Porque esa barrera que tenía igual una persona que jamás se puso delante de una cámara para, no, es que no soy Matías Prats, ¿sabes? No soy presentador de televisión, ¿cómo voy yo a ponerme delante de una cámara? Ahora es un valor diferencial. Cuanto más auténtico seas, más raro hables, menos profesional parezcas dentro de unos límites. No te vas a poner a rascarte delante de una cámara, ¿sabes? O sea, con unos límites de dignidad y decoro, pero mostrarte tal y como eres suma puntos. Cuanto menos parezcas un modelo, más credibilidad vas a dar. Cuanto menos perfecto sea tu discurso, más credibilidad vas a dar. Y eso le abre la puerta a que dueños de empresas, directivos, personas que jamás se han puesto delante de una cámara, lo empiecen a hacer. Sí, vamos, yo veo fundamental el desarrollo de la marca personal de los fundadores o de los CEOs, me parece un ejercicio fundamental. Y luego todo lo que tiene que ver con todo lo nombrabas antes, ¿no? Me fío más de una marca que me enseña su proceso que de una marca que me enseña una modelo que está diciendo que ha usado el producto. Claro. Y aquí yo te lo llevo al siguiente nivel. Estamos sustituyendo también a esos modelos por un montón de creadores de contenido que están probando ese producto, te están contando desde su perspectiva personal, con todas sus imperfecciones, pero también con todo su realismo y con toda su verdad. Sí. ¿Cómo es la experiencia de uso de ese producto? Sí. Lo que pasa que hemos cambiado a las modelos por personas reales, pero estas personas reales siguen cobrando dinero por su opinión. Entonces, está ocurriendo algo muy interesante en redes sociales, que es que tenemos a personas que parece que están dando una opinión sin condicionar, pero realmente están cobrando dinero por hacerlo. Entonces, yo que, pues eso, consumo un montón de publicidad de cuestiones de cosmética, de bolsos, de ropa, de tal. Tienes que estar muy alerta porque igual ves a una chica en su casa grabándose con el móvil, tal no sé qué, y tienes que decir, espérate, porque igual es que le han pagado por subir esta opinión. Y esta opinión, igual ella, luego me encanta porque luego hay muchas cazadas en este mundo y te ves que te dicen, ay, me encanta este nuevo móvil, tal, y en el siguiente story salen haciéndose un selfie con un iPhone, ¿sabes? Entonces, o sea, es bueno que se esté naturalizando todo, pero aún así es muy importante que sigamos teniendo discernimiento y que sigamos no tragándonos todo lo que nos cuentan. Bueno, al final son herramientas de comunicación publicitaria. Total. Y quizás ya estábamos muy entrenados a ver la publicidad convencional y hemos generado una barrera y era invisible. Y ahora pues tenemos que aprender a discernir. Con este nuevo tipo de comunicación a entender. Y hablando de discernir, ya has nombrado antes la IA, me parece muy interesante discernir entre realidad y fake, ¿no? Y realidad no real. ¿Cómo ves la inteligencia artificial, la entrada de la inteligencia artificial desde hace 3 años hasta ahora? Y
me interesa mucho mira, el otro día me pasaba una anécdota, ¿no? Y me comentaba alguien que conocía que me decía, estoy hablando muy habitualmente con mi inteligencia artificial hasta el punto de que pues preparo reuniones con ella, le consulto si voy a hacer una cosa u otra y hasta aquí bien, me parece muy interesante, pero el otro día estaba con un amigo y este amigo estaba hablando con su inteligencia artificial con el altavoz puesto. Y de repente, al oír la voz de la inteligencia artificial que le hablaba a mi amigo, que es exactamente la misma voz que me habla a mí, tuve un reflejo de celos. Y entonces pensé, claro, wow, ¿cómo en un momento tan primigenio en el que estamos de uso, ya nos está empezando a tocar cosas tan profundas como es el sentido de pertenencia, o el sentido de propiedad, o el sentido de exclusividad, algo que es genérico, ¿no? Así es. Es como alguien que tuviera celos de que miraras una foto de una supermodelo hace 30 años. ¿Cómo ves la entrada de la inteligencia artificial en todo el mundo de las emociones y las relaciones? ¿Tú te acuerdas? Yo me acuerdo de... ¿Tú te acuerdas cuando lanzaron Gran Hermano en España? Claro. ¿Tú te acuerdas de... Esto en sociología se llama la ventana de Overton? Cuando lo loco que nos parecía a todos que estuvieran grabando a gente 24 horas al día, que era como... nos parecía una transgresión brutal al sentido de la intimidad y al sentido de lo privado, de lo humano. Yo me acuerdo de ese... Y les van a grabar cuando duermen. Y nos reventaba la cabeza. Y ahora el documentar 24 horas al día tu existencia, eres raro si no lo haces. O sea, a veces sientes de, tendría que estar subiendo una story de esto. O sea, fíjate cómo los procesos de ingeniería social cambian nuestras percepciones de cosas súper básicas. Yo me acuerdo cuando vi la película de Her, esta de un hombre que se enamora de su inteligencia artificial, que aquello parecía ciencia ficción, nos reíamos. Y ya hay personas, el otro día vi el caso de un señor inglés, que vive en su casa con su exmujer y su hija, pero se ha casado con su agente de IA. Existe. No sé cómo se llama, una plataforma que ha sacado Elon Musk, tal, no sé qué, no sé cuántos, tiene un avatar tipo manga de una chica que en función de cómo la trates se va convirtiendo en tu novia y se va quitando ropa. Y está disponible para niños. Claro, tenemos una sociedad destruida, con personas con un problema crónico de soledad, con un autoconcepto destruido, buscando validación externa. Y ahora les soltamos un bicho, es que yo le llamo el bicho, ¿vale? Un bicho que está diseñado para decirte lo que quieres escuchar, cómo lo quieres escuchar. A mí me parece es peligrosísimo, porque el humano tendemos a antropomorfizar las cosas. O sea, si lo hacemos con un peluche, ¿cómo lo vamos a hacer con un bicho que nos habla y nos responde? O sea, tendemos a asignarle características humanas a cosas que no las tienen. Y como tenemos una necesidad de generar vínculos tan grandes, los generamos. Esto por la parte emocional. En la parte cognitiva es una masacre. Ya está documentado que una sola semana de uso de inteligencia artificial tiene un impacto directo y medible en la densidad de tu masa gris cerebral, porque desciende. Entonces, tenemos dos situaciones de uso. Uno, entre los 0 y los 21 años en las chicas, 0, 21, 25 años en los chicos, el cerebro está en desarrollo. ¿Qué significa eso? Que lo que no se necesita no se desarrolla. Si yo lanzo a cerebros en desarrollo a una IA que le preguntan algo y les da una respuesta, ese cerebro no se va a desarrollar al full de su potencialidad. Cuando tú y yo teníamos que buscar información por placer o para el colegio, teníamos que desplazarnos a una biblioteca, encontrar el carnet de la biblioteca, que a mí se me perdía siempre, hablar con la bibliotecaria,
buscar entre pasillos, encontrar el libro, buscar la página, encontrar la información, tomar los apuntes, sintetizarla. Todo eso requería la construcción de estructuras cerebrales. Cuando ahora hago así, eso no se desarrolla porque no se necesita. Los niños que tienen una vida muy cómoda intelectualmente se desarrollan menos. Y los adultos que ya tienen construidas estructuras porque en su universidad, en su instituto, en su colegio, me da igual, lo que sea, tuvieron que desarrollarlas, eso está ahí y el cerebro lo va manteniendo. Pero el director financiero del cerebro prima la eficiencia energética por encima de cualquier cosa. Si yo estoy manteniendo ahí una estructura de comprensión lectora que detecto que no se está utilizando y que nadie la usa, dejo de asignarle recursos calóricos, se los asigno a otra cosa y esta estructura que construí durante la infancia se atrofia hasta que se destruye. La comodidad intelectual genera atrofia cerebral. Si a eso le sumamos que hay una perspectiva de ir liquidando puestos de trabajo porque cada vez son más fácilmente sustituibles por inteligencia artificial, ¿en qué horizonte nos pone eso? Fíjate que la meritocracia es una realidad poco materializada en nuestro mundo, pero todavía, hasta muy recientemente y en algunos países, sí era posible crecer en una familia con menos medios económicos y con tus capacidades y tu esfuerzo, sacar buenas notas, que te becaran, ir a la universidad, ¿sí? Y acceder a un trabajo en el que pudieras ganar un salario superior al que ganaban tus padres. Eso tiene muchísimos matices, porque la meritocracia pura en nuestros sistemas es muy poco probable, pero bueno, todavía era posible. ¿Qué pasa ahora? Que en función de el sistema socioeconómico en el que crezcas, ya no solo va a depender de los contactos que tengas, las clases extraescolares a las que vayas, ahora va a depender también del desarrollo de tu cerebro. Está empezando a pasar que cuanto más bajo es el nivel socioeconómico, a nivel de recursos, no de otra cosa, porque es lo único que cambia, los recursos económicos, más exposición a las pantallas tienen los niños y desde más temprano. ¿Por qué? Porque papá y mamá tienen que trabajar más horas fuera de casa para poder vivir, porque acceden a trabajos peores y porque en los sistemas de educación públicos se tira más de pantallas. Los niños que crecen en hogares con más ingresos económicos reciben más atención y están en sistemas educativos que están desechando las pantallas, desechando las redes sociales y esforzándose en enseñar a los niños a esforzarse. Por tanto, en unos años vamos a ver, y ya lo estamos empezando a ver, que depende del nivel de ingresos en la familia en la que hayas crecido, tu desarrollo de capacidades cerebrales va a ser diferente. Y eso es extremadamente peligroso, porque vamos a tener a personas que no van a poder acceder a puestos de trabajo no por falta de formación, sino por subdesarrollo de capacidades cognitivas. Estamos abriendo una brecha cada vez más grande y el que caiga en un lado va a tener muy difícil saltar al otro, porque la barrera de acceso cada vez va a ser más alta. Así es. Sin embargo, también hay mucha gente que está diciendo ahora que gracias a la inteligencia artificial, gracias a las redes sociales, vivimos el momento social en el que más fácil ha sido de la historia el poder desarrollar un proyecto empresarial, emprender. Pero es que otra vez, nos hemos creído la mentira de que si algo es cómodo o es fácil, es necesariamente bueno. La comodidad no implica que algo sea bueno. Algo puede ser cómodo y puede ser malo a la vez. Pero
entre las mentiras, nos hemos creído la mentira de que si algo es tecnológicamente avanzado es necesariamente bueno, porque es una innovación, y nos hemos creído también la mentira de que si algo es cómodo y es fácil es inherentemente bueno. Cuando el estudio del cerebro nos demuestra que en nuestro cerebro, si no hay incomodidad en el sentido de requerir un esfuerzo cognitivo, no se desarrolla, y lo que está desarrollado se atrofia. Claro, ahí, volviendo, o sea, incidiendo en lo que estás comentando del cerebro, me viene a la cabeza todo lo que tiene que ver en inteligencia artificial con el desarrollo de redes neuronales cada vez más grandes, más potentes, y con el foco que hay por Elon Musk, que lo mencionabas antes, y otros grandes empresarios como Sam Altman o como los grandes líderes de las tecnológicas a nivel global, que están dedicando ingentes cantidades de recursos a generar una inteligencia artificial general. Toda una inteligencia artificial generativa como la que tenemos ahora simula muy bien la consciencia humana, pero una inteligencia artificial general ya empieza a parecerse a una consciencia humana real, ya empieza a diluirse mucho el límite entre tiene un propósito o no tiene un propósito, tiene singularidad o no la tiene. Y ahí me interesa mucho conocer tu visión sobre esto, porque como tú eres profundamente humanista, ¿cómo ves el encaje entre la tecnología y lo humano? Y aquí, como bien sabes, también hay muchas corrientes que abogan por esa integración, ¿no? El transhumanismo, por ejemplo, dice, integra la tecnología en lo humano porque lo tecnológico va a ser superior a lo humano en el plazo de 1, 2, 3, 4 años, y o el ser humano se suplementa con tecnología o desaparece, está condenado a desaparecer porque va a quedar en el ostracismo, porque vamos a ser la segunda mayor inteligencia de la Tierra. Pero tú te das cuenta de que somos la única especie de la creación que está trabajando activamente por su autodestrucción. O sea, no tiene ningún sentido. Es absurdo. Y de nuevo, por sus frutos los reconocerás. O sea, ¿qué interés hay en...? Yo no entiendo nada. Obviamente, o sea, si tú ves que el fruto final es la destrucción de la humanidad, te hace plantearte, ¿para qué lo estamos haciendo? ¿Para qué? ¿Para ponernos medallas, mira qué listos somos, que creamos un bicho que te responde rápido a cosas y crea imágenes? Si el final es la destrucción de la humanidad tal y como ha sido diseñada. O sea... Pero tú piensas que el objetivo de todas estas empresas es destruir la humanidad, o destruir la humanidad tal y como es ahora. Claro, ¿cuál es su fruto? O sea, al final, mira, una de las frases bíblicas que más sirven en el día a día, seas o no creyente, es, por sus frutos los reconocerás. Si hay un versículo que dice, un árbol, un peral, no puede dar higos. No sé si era exactamente esa fruta. Una higuera no puede dar uvas. Si el fruto es malo, el árbol es malo. Fin. Todos cometemos errores. Y puedes cometer un error una vez. Pero si consistentemente el fruto que das es malo para la humanidad, estás en contra de la humanidad. Fin. O sea, te pueden contar lo que les dé la gana. Pero eres consciente de que puede darse el caso de que dentro de 4, 5 o 6 años estemos cuestionándonos si una inteligencia artificial, iba a decir un robot, pero da igual que sea un robot o no, una inteligencia artificial tiene que tener los mismos derechos o no que nosotros, o bien porque tiene consciencia o bien porque simula también la consciencia que no sabemos distinguir si la tiene o no, y al final podemos encontrarnos con que son equivalentes a seres humanos. Y luego voy a darte otra vuelta más. Incluso puede ser que haya seres humanos que digan, oye, pues voy a sacar mi consciencia, a volcarla en una mente de silicio y entonces voy a pervivir en otro formato, ¿no? En otro formato no orgánico. O sea, hace 2 meses Albania nombró a una inteligencia artificial como ministro de Interior. De nuevo, estamos presuponiendo que algo, por el simple hecho de ser avanzado tecnológicamente, es bueno. O sea, es que, de verdad, ¿qué necesidad hay? ¿Qué necesidad tenemos de... O sea, nos han llevado a creernos
tan vacíos, tan vacíos de valor intrínseco, que nos están convenciendo de que un bicho que nos hemos inventado nosotros va a tener el mismo valor o superior al que Dios nos ha dado a nosotros. Es absurdo. O sea, es como si yo me pongo a diseñar muñecas y de pronto considero a las muñecas como algo superior a mí. Es como, estamos locos perdidos. Es que de verdad, a mí este tema me supera. Me supera porque me parece un hecho tan extraordinario y tan hermoso nuestra existencia. Me parece algo tan trascendental y que asombra tanto el hecho de que hayamos sido soñados, diseñados y creados. Que estemos aquí, que seamos amados por el Dios que creó el universo, que todavía ni siquiera conocemos las potencialidades que Dios ha puesto en nuestro cerebro. Y nos estamos dejando engañar con la mentira de que no somos suficientes, tal y como hemos sido creados, que necesitamos cambiarnos el cuerpo, vivir de otra manera, vivir más, huir de la biología, poner tal y ahora encima suplementarnos con un bicho tecnológico. Es como, ¿por qué? Porque lo que hay detrás de todas esas mentiras es un odio hacia la humanidad. Por sus frutos los reconocerás. Todas las mentiras que te dicen que tal y como eres no vales, que necesitas ser más alto, más delgado, más blanco, más negro, más alto, más guapo, me da igual, tener más o menos dinero y ahora encima tener las capacidades integradas de una inteligencia artificial para ser válido como persona, esas mentiras provienen de un odio a la humanidad. Punto. Y Sara, por ir terminando, antes hablábamos de cómo era la humanidad o cómo era la sociedad en 2020. ¿Cómo te la imaginas? ¿Cuál es tu visión? ¿Es optimista o es pesimista para los próximos 20 años? Perdóname la expresión, pero creo que vamos cuesta abajo de culo y sin frenos. Porque el proceso de ingeniería social está siendo muy efectivo. Muy efectivo. Somos las ranas que están dentro de la olla hirviendo, que se está calentando el agua, están empezando a morir un montón de ranas a nuestro alrededor y lo máximo que estamos haciendo es subir una historia a Instagram quejándonos. Pero ya están muriendo ranas hervidas a nuestro alrededor. Ya la temperatura del agua es insufrible. Y seguimos creyéndonos la mentira de que el agua está fría. Todo está bien. El agua está fría. Y los que estamos diciendo, ¡hey, que el agua está caliente! Somos unos radicales, tenemos lenguaje de odio, estamos polarizando, tenemos discursos polarizantes y somos censurables. Y ninguna marca, ninguna empresa se siente cómoda estando cerca nuestra porque estamos soltando lenguaje de odio. Sí, la dictadura de lo políticamente correcto. Exacto. Pero es que no es correcto porque no está bien y lo estamos viendo a nuestro alrededor. Habrá que seguir luchando y peleando por un mundo mejor. Así es. Así es. Es, de verdad, o sea, es una llamada imperiosa a volver al centro, a volver a mirar a nuestro alrededor y decir, ok, estoy amando a los demás como a mí mismo, estoy tratando a los demás como me gustaría que me trataran. ¿Dónde tengo puestas mis prioridades? ¿Qué mentiras me estoy creyendo? A mí me encanta porque a mí me llaman conspiranoica, pero para mí la verdadera conspiración es creerte que los medios dicen la verdad, que todas las empresas, su único objetivo es el bienestar de las personas por encima de ganar dinero y que el objetivo de los políticos es mejorar las condiciones de vida de la población por encima de sus intereses. O sea, ¿qué más hechos necesitamos ver para darnos cuenta de que ninguna de esas tres afirmaciones es verdad? Que los medios, que todo lo que dicen los medios no es verdad. Que no todas las empresas tienen nuestro bienestar como su interés principal y que no todos los políticos ni lo hacen lo mejor que pueden, ni están pensando en nosotros cuando toman decisiones. Entonces, cuando tú empiezas a ver el mundo así, empiezas a cuestionártelo todo. Y cuando empiezas a cuestionártelo todo, te empiezas a enfadar. Porque te empiezas a dar cuenta
de que estamos en esos tiempos bíblicos en los que llamarán a lo malo bueno y a lo bueno malo. Hay una frase que ahora no la voy a decir bien, pero no sé si la dijo un Rockefeller o un Rothschild, uno de estos, que decía que el plan se habrá completado cuando todo lo que crean es mentira. Y estamos muy cerquita de eso. Porque además, ¿sabes qué pasa? Que desde nuestros autoconceptos rotos, nuestro cerebro tiene un sesgo que hace que prefiramos seguir creyendo una mentira a darnos cuenta de que hemos sido engañados. Hay otra frase que dice que la capacidad que tenemos para crecer y para mejorar y para estar mejor es directamente proporcional a la capacidad que tenemos de aceptar la verdad sobre nosotros mismos. Bueno, Sara Rey, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en la Calle Creators, en el podcast de la Calle Creators. Y ha sido un gustazo escucharte y bueno, pues pasear por todos estos territorios por los que hemos paseado. Muchísimas gracias. Gracias a ti por la invitación.